Un saludo para todos nuestros hermanos del Templo de Belén, nuestra casa de pan, aquí animados siempre buscando del Señor, esperando crecer, madurar en la fe, podernos ayudar unos a otros, orar por ustedes para que Dios siempre les esté ayudando como Él lo desea. Cuando realmente pedimos a Dios que nos ayude, yo creo que más bien estamos tratando de concentrarnos en la ayuda que Dios ya nos quiere dar. Pedirle a Dios algo que ya es su intención, pues no tiene como mucho sentido. Pero precisamente recordemos que es que aquí manejamos una relación con el Creador, una relación con aquel Creador que por el pecado entonces perdimos esa conexión. Sin embargo, ahora somos hijos por medio de Jesucristo. Así que bienvenidos a este espacio y esperamos que desde cualquier lugar del mundo, cualquier lugar en Colombia donde tenemos Templo Belén, pues estamos tratando de llevar el Evangelio a muchos que necesitan del Señor. Oramos también por aquellos pueblos, aquellas naciones donde el Evangelio no ha sido predicado o si lo ha sido, parcialmente ha llegado. Oramos por nuestros obreros y nos disponemos para crecer y poder apoyar en ese trabajo el Evangelio desde aquí hasta allá, hasta lo último de la tierra. Es nuestro interés. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque hay evidencia de tu obra, tu amor, tu bondad y tu misericordia, lo cual agradecemos, Señor. Nos sanas, nos restauras, nos bendices, nos rescatas, nos cambias, nos transformas y nos animas para predicar el Evangelio a los que están cerca, a los que están un poco más lejos y a los que están bien lejos, Señor. Por eso oramos por nuestros obreros que estamos apoyando, Señor. Queremos orar especialmente una vez más por lo que pasa en aquellos lugares de conflicto, como es entre Rusia y Ucrania, o allí en lo que es la tierra, Jerusalén, Señor, donde está también los Gaza, Padre Santo, todo Israel, donde hay musulmanes, samaritanos, judíos, todos necesitados de tu amor, desafortunadamente enfrascados en un conflicto muy complejo y difícil. Por eso intercedemos para que tu gracia y tu amor llegue a ellos. Y úsanos a nosotros. Y por lo pronto te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra para interpretar de mejor manera todo lo que tú tienes para nosotros y que lo vivamos plenamente. Oramos por los enfermos que necesitan ser restaurados, los que están en algún tipo de tratamiento, los que están sufriendo por dificultades como la depresión, Señor, o este tipo de cosas. Hay mucha fatiga mental en nuestro tiempo, Señor, la impotencia que se siente, oh Dios. Guía a los que están emprendiendo, que tengan sabiduría, ayúdanos a administrar nuestros recursos, en fin, todo lo ponemos delante de ti. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a la Escritura y vamos a leer una parte del libro de Éxodo. Hemos estudiado estos capítulos anteriormente, pero queremos enfatizar otros aspectos. Hay una riqueza increíble, aunque nos comparte el Señor en su palabra la historia de su pueblo, y vamos a aclarar eso, por qué se llama su pueblo, por lo menos en el Antiguo Testamento. Tiene muchas aplicaciones y tiene que ver, por supuesto, directamente con nosotros, porque el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento, porque recordemos que Él es el Eterno. Él está desde siempre y hasta siempre. Él es el que es. Vayamos al capítulo 19 de Éxodo, vamos a leer algunos apartes. Capítulo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor así. Exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor les había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Luego el Señor le dijo a Moisés: yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo.
así ellos siempre confiarán en ti. Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho. Después el Señor le dijo a Moisés, desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. Padre, gracias, es tu palabra y como siempre con suma urgencia la necesitamos. Así que guíanos y ayúdanos para comprenderla, entenderla y practicarla. En Cristo Jesús. Amén. Hoy, sobre todo lo que tenga que ver con la nación de Israel, el pueblo de Israel, hoy lo llamamos la nación de Israel. En la Biblia aparece como el pueblo de Israel. Nos inquieta hoy como inquietaba en tiempos antiguos. Un pueblo especial, sí, especial. Desafortunadamente la interpretación que la gente hace acerca de ese pueblo especial tiene que ver más con un prejuicio y tiene que ver más con anacronismos, o sea, interpretaciones de lo que pasó en aquella época y de lo que pasa hoy, confundiendo los momentos y los tiempos. Así que es bueno entender la Escritura. Además, que de una u otra manera, en esa herencia del pueblo de Israel, nosotros aprendemos mucho. Aprendemos para la vida, en todo el sentido. Recordemos que la vida cristiana es una sola, no podemos partirla. Caminamos con el Señor, experimentamos del Señor y maduramos en el Señor. Entonces, encontramos aquí ya, previo a los mandamientos, en el capítulo 20 de Éxodo, pues una preparación para recibir la ley. Preparación que necesitamos todos nosotros para entender los mandamientos del Señor. Es necesario, antes de encontrar la norma, descubrir que tenemos una relación con el Creador. Y de hecho la manifestación de Dios siempre es primero de Él hacia nosotros que de nosotros hacia Él. Si nos jactamos o estamos convencidos que somos nosotros los que descubrimos a Dios y los que buscamos a Dios, pues estamos equivocados. En cierto sentido sí lo podemos buscar, pero lo buscamos porque nos disponemos, no porque estuviéramos totalmente perdidos. De hecho, para encontrarnos con Él la primera vez, si hay una primera vez que tú recuerdes, es porque Dios facultó todo, creó todo, organizó todo y realmente, en términos reales, fue Él el que nos encontró a nosotros. Ahora, cuando decimos que le buscamos es porque Él está enfrente de nosotros, necesitamos conocerle más. Y fíjese, exactamente, la nación de Israel, ellos estaban esclavos después de toda su historia, que no vamos a repasar en el día de hoy, pero era un pueblo que había crecido, se había multiplicado, era una familia que ahora era un gran pueblo, que fue perseguido, bueno, en fin, después de la historia de José, todas estas cosas desenlazan en un momento donde el pueblo está esclavizado y Dios levanta a un libertador, que es Moisés, porque Dios lo apoya, lo convence, y le dice, bueno Moisés, vas a sacar a este pueblo. Ya el pueblo ha salido. Y luego que ha salido, ¿qué va a pasar? Ojo, que aquí podemos hacer una aplicación y realmente es un seguimiento que lo que sucedió con el pueblo de Israel pasa con nosotros. Nosotros vivíamos en esclavitud, vivíamos en pecado, aceptamos a Jesucristo por el poder del Espíritu Santo y la palabra, hemos sido hechos libres. Pero ahora que estamos libres, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo nos vamos a relacionar con Dios y entre nosotros? Exactamente como le pasó al pueblo de Israel. Lo primero que el Señor quiere es reunirlos y hay un encuentro del líder, en este caso Moisés, sube al monte para presentarse delante de Dios. Pero esa subida al monte, en la Biblia siempre el monte quiere decir la presencia de Dios, no tenía que ver solamente con su vida personal. Recuerde que Dios, aunque trabaja con nosotros como individuos y nuestra vida personal, siempre está trabajando con un pueblo. Cada uno de nosotros representa un futuro de una generación, una influencia que tenemos hacia otras personas. Así que cuando yo me presento delante de Dios, no me puedo olvidar que yo represento a un montón de personas que están bajo mi influencia. Un futuro de muchos. Aquí esto me anima porque a veces cuando estamos ayudando a las personas necesitamos ser exigentes, pero también comprensivos. Si se nos va la comprensión, si nos va la mano en la comprensión, pasamos a ser condescendientes aún con comportamientos equivocados. Y eso pasa con los hijos espirituales o con los hijos físicos. Pero si nos vamos al extremo de exigir y exigir, podemos caer en la trampa del castigo por el castigo mismo.
El castigo sin entender para qué es y cómo va a formar la gente no tiene ningún sentido. Entonces, tener ese equilibrio solamente se alcanza cuando estamos en la presencia de nuestro Dios. Por eso el Señor llama a Moisés y le dice, necesito que te reúnas conmigo. Es en la presencia de Dios donde tenemos claridad de cómo trabajar con aquellos que están a nuestro cargo. Eres padre de familia, eres profesor en un colegio, eres líder en un barrio, eres líder en el deporte o en tu trabajo te respetan. Pues Dios quiere que estés en su presencia, porque lo que pase contigo será una bendición para todos aquellos que están a tu alrededor. La instrucción de Dios es totalmente clara. Cuando se reúne Moisés con el Señor Dios, le dice, ahora necesito que todo lo que aprendas de mí lo comuniques como instrucción a la familia de Jacob, a los descendientes de Israel. Me llama mucho la atención cómo aparece enunciado, por lo menos en esta versión. Y fíjese que aparecen dos nombres que son el mismo, pero ¿por qué estos dos nombres? Una buena pregunta. Son instrucciones de Dios para una familia, la familia de Jacob. Y es una familia. Jacob es un personaje importante en la historia bíblica. Pero luego dice, anúncialas a los descendientes de Israel. Cuando pasa a los descendientes de Israel, son la misma familia, los descendientes, pero a la vez Jacob es el mismo Israel. Sino que ya esto es un sentido más amplio. Ya no estamos hablando solamente de una pequeña familia, estamos hablando de una nación. Esto nos clarifica y nos pone a nosotros en cintura y gran responsabilidad. Lo que hagas con tu familia, lo que hagas con tus hijos espirituales, aquellos que trabajan en ministerios en la iglesia, cuando estás trabajando con un grupo, nosotros no solamente solo somos un individuo que está en las manos de Dios, sí lo somos, pero es mucho más que eso. No es un grupito de personas individuales, es un grupo que representa futuro, representa cambio, representa transformación. Deben ser bien formados porque de ellos saldrán multitudes. Lo que nosotros hagamos con unos pocos, con una persona, representa multitudes. Por eso Dios está recordando, sí, son una familia, pero ahora son un pueblo. ¿Cómo ves a tus hijos? ¿Cómo ves a esos jóvenes los cuales llevas tiempo ayudándoles en el barrio? ¿Cómo ves a ese grupo de alumnos que tienes? ¿Cómo ves ese grupo que entrenas, los que les gusta el deporte? ¿Cómo podemos influenciarlos? Sí, son un grupo, pero mañana ¿quiénes serán? Serán padres de familia, serán gobernantes, tendrán influencia sobre muchos. Y nosotros, sí, ojo, recuperemos la enseñanza. Vayamos al principio. Si yo me voy a la presencia de Dios y escucho la voz de Dios, lo que Él me instruye a mí es para comunicarlo a otros. Entonces generaremos unos cambios profundos en las personas y estarán en bendición. Ahora, en el enunciado que aparece allí enseguida, dice, ustedes ya vieron lo que dice a los egipcios, y lo dice hablándoles de una manera en que lo hizo. ¿Qué nos quiere decir el Señor con eso? Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Fíjese que aquí ya no habla, saben cómo maté a los que los perseguían para destruirlos, saben cómo se ahogaron cuando había el mar y todo esto. El Señor no les dice eso, ellos sabían que, y eso era ya de por sí un gran milagro. Sin embargo, les llama la atención con una hermosa comparación. Las alas de águila sobre las alas de águila. ¿Qué quiere decir eso? Hay una discusión en los estudios de la Biblia si se refería al águila o a los buitres, porque el águila y los buitres tienen cosas en común, son grandes aves de rapiña. Y se cree que hasta los 3 o 4 meses realmente los polluelos empiezan a volar, pero esos ya no son polluelos, ya están tan grandes casi como los progenitores. Entonces, ¿a qué se refiere? Pues también se sabe que como que estas aves toman a sus polluelos y los llevan sobre sí mismo. Aquí se está refiriendo y recordando que Jesús en el Nuevo Testamento también habla de los quise juntar como la gallina a sus polluelos. Es un sentido de paternidad, es un sentido de amor, es un sentido de relación, es un sentido de cercanía, de protección y de ayuda. En otras palabras, nosotros necesitamos estar protegidos por el amado. Necesitamos una relación fuerte con Dios. No es el concepto de simplemente un seguidor religioso de un Dios lejano. No, Él es nuestro Padre y está dispuesto a llevarnos sobre sus alas. Está dispuesto a protegernos y fíjese cómo lo dice. Sobre alas de águila los atraje
hacia mí. Todo esto se logró por Jesucristo. ¡Qué bonito! Nos trae esperanza, nos trae bendición, nos fortalece y nos anima para que caminemos de mejor manera con ese sentido de cercanía, nuestro Dios, quien siempre está con nosotros. Y quiero ir redondeando un poco la enseñanza del día de hoy, que empieza a establecer unas responsabilidades. Fíjese, pasa de una cercanía. Por eso cuando necesitamos poner normas, que está en el capítulo 20, lo cual no vamos a tratar hoy, primero se necesita una relación. Con nuestros hijos, si no hay relación, las normas se vuelven cansonas, fastidiosas. Si hay relación, hay mucho amor y hay normas, las normas se convierten en algo supremamente bueno para nuestros hijos. Entonces aquí el Señor, ya después de hablar, dice, ustedes serán mi tesoro especial. Después dice, ya están conmigo, los tengo conmigo, son mi tesoro especial. No confundamos esto de tesoro especial con un pueblo que es más amado en perjuicio de todos los demás. Porque dice, entre todas las naciones de la tierra. Luego les hace un llamado y una responsabilidad delegada. Ustedes serán mi reino, sí, reino, pero Él es el rey, no nosotros. Reino de sacerdotes, mi nación santa. La nación santa se porta bien, la nación santa hace las cosas correctas, pero cuando dice mi reino es el que manda, pero nosotros somos sacerdotes. El sacerdote tenía el oficio de poder ayudarle a la gente que estaba lejana de Dios para interceder y para comunicar y para en favor de ellos llegar al Padre. Y dice literalmente, este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Esta nación santa iba a ejercer el sacerdocio divino. Por eso Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Al contrario de lo que muchos interpretan, el propósito de Dios con esta nación santa no es que sea un pueblo preferido, un pueblo que se vuelve poderoso y destruye a todos los demás con su poder. No, esa no es la idea en la Biblia. La nación de Israel está puesta para bendecir a las demás naciones de la tierra, todas. Es el ministerio de Dios a Israel. Por extensión ahora, nosotros no somos Israel, pero hemos sido injertados en la rama, en el árbol, y entonces ahora nosotros pertenecemos como pueblo de Dios y tenemos la misma responsabilidad con nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros amigos de ser de un reino santo, quien el rey es Dios. Ahora pasamos a ser sacerdotes que intercedemos para que la gente conozca al Señor. Y sigue diciendo, llama a los ancianos del pueblo y les comunica todo lo que el Señor había ordenado. Es importante que haya ancianos. Hay una desconexión hoy, desafortunadamente, entre las nuevas generaciones y los ancianos. Los ancianos en la Biblia tiene que ver con personas de autoridad que han experimentado, que han caminado, que han podido hablar con Dios, que han pasado sus propias experiencias, pero que ahora necesitan transmitir a la generación que viene. El papel de anciano es muy importante y debemos de recuperar esa capacidad de poder impartir a los jóvenes. Y hablo a los jóvenes hoy, respeta a los ancianos, escucha a tus mayores, escucha a tus padres, escucha a tus profesores, escucha a tus pastores. Obviamente habrá algunos que no lo están haciendo bien, entonces la excepción confirma la regla. Se ha perdido el total respeto por los ancianos. Los ancianos han vivido más y nosotros empezamos a asumir esa responsabilidad de ancianos porque hemos vivido más. ¿Cómo vamos a ayudar a la nueva generación? ¿Cómo le vamos a impartir? Entonces, para concluir, volvemos a la primera parte donde Dios quiere reunirse con Moisés y ahora dice, Moisés, venga que quiero hablar con usted. Esta es la última parte que vamos a trabajar en el día de hoy, de esta preciosa historia. Yo me presentaré ante ti en una densa nube, para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. Es muy importante que como líderes, nuestros influenciados empiecen a comprender que nuestra palabra y lo que decimos no es propio, es de Dios. Y que hablamos con Dios. Todas mis ocurrencias, todo lo que yo piense, todo lo que yo diga, si no viene de Dios, por eso digo, repetimos cómo fue el encuentro o el principio de este capítulo, del capítulo 19. Dios nos está aclarando, es tan importante que hablen conmigo porque el peso de lo que ustedes digan será efectivo en la medida que sea lo que yo digo. Por eso llame a los ancianos porque ellos van a compartir contigo, Moisés, todo. Y ellos también te ayudarán en esto. Que ellos entiendan que los padres deben hablar con Dios.
que los pastores deben hablar con Dios, que el maestro, que todo el que ejerce influencia, si quiere hacerlo positivamente, debe primero hablar con Dios. Ahora, si logramos esa autoridad, las personas van a confiar en nosotros, porque no es nuestro orgullo, no es nuestro discurso, es lo que Dios tiene. Y todo esto concluye, por lo menos hasta el versículo 10, dice, conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. En otras palabras, consagración es toda para toda una enseñanza. Estamos dedicados a Dios, somos de Dios y necesitamos estar limpios delante de Dios. Y de esa manera vamos a comprender que los mandamientos del Señor nos ayudan a mantener esa profunda relación con Dios. Por eso el pueblo debía ser preparado, para que entendiera la palabra de Dios. Consagramos a nuestros hijos, consagramos a los nuestros. Estamos procurando que caminen siempre limpios. Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias porque nos has llamado. Queremos hablar contigo. Queremos entender que nos has hecho un llamado, Dios, que somos una nación santa, somos un reino de sacerdotes que intercede y lleva el mensaje a los demás. Señor, gracias, porque esa santidad y esa consagración, esa dedicación a ti es con propósito para bendecir a otros. Porque somos familia, sí, pero también somos pueblo. Familias porque trabajamos con los nuestros, pero estos nuestros serán miles y miles en el futuro hasta que tú vengas por tu iglesia o partamos contigo. Ayúdanos a entender esta responsabilidad de tocar las vidas y los corazones para tu honra y gloria y bendición de muchos. Oro por los padres, oro por los que tienen influencia sobre los demás y que entiendan que cuando hacen empresa, cuando están ejerciendo alguna labor que toca las vidas, no es hacer solamente las cosas bien, es impresionar de manera positiva a aquellos que vienen después para que vivan intensamente consagrados a ti, amándose unos a otros y caminando para un futuro seguro como esa tierra prometida. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos. Nos encontramos en una próxima ocasión.